Luego del sensacional éxito de El Chanfle, catalogada como la mejor película mexicana de todos los tiempos, 3 años más tarde llegó a las salas de cine El Chanfle 2, calificada en este caso como la segunda mejor película en la historia del cine azteca, nuevamente protagonizada por el supercomediante del programa número 1 de la televisión humorística y excelso futbolista Chespirito, pero esta vez sin las presencias de Carlos Villagrán como Valentino, el goleador estrella, ni Ramón Valdés como el Moncho Reyes, de T. Bilardista antes de Bilardo. En el final de la primera película, el presidente de la América le había ofrecido al Chanfle convertirse en el entrenador de las fuerzas básicas del club, función que el ex utilero está desempeñando en el inicio de la secuela. Allí lo podemos ver dirigiendo a los cracks mexicanos del mañana, aunque no con mucho éxito, ya que sus jugadores no parecen responderle a lo que pregona con vehemencia. Tanto énfasis puso en sus indicaciones que mientras ordenaba a uno de sus jóvenes futbolistas que remate con potencia, le termina pegando en el culo al señor Barriga, quien es el médico del equipo. Acto seguido, este se reúne con el presidente de las Águilas, el profesor Girafales, quien le comenta que tuvo que despedir a la Chilindrina de su puesto de secretaria por haber metido la mano en la lata, mientras que su nuevo reemplazo es la bruja del 71 por recomendación del Chanfle. Al DT se le solicita también su presencia en el meeting justo en el momento donde su equipo, que iba perdiendo 2-1, iguala el partido con su vieja fórmula, centro desde la izquierda para convertir de cabeza, y la euforia de haber empatado le sirve al Chanfle para apretarse a la nueva secretaria, aunque la alegría le duró poco, ya que un defensor de sus dirigidos comete una clara infracción dentro de su área que el árbitro sancionó con un penalti. De todas maneras, el Memo Ochoa del futuro en 2 tiempos logró contener el disparo del jugador albiceleste e inmediatamente después en la contra, tras esta vez un desborde por derecha, el centro delantero, al mejor estilo Hugo Sánchez, convirtió con un golazo el 3-2, desatando la algarabía del entrenador que comandó a su equipo hacia la obtención del campeonato. Culminado el match, el presidente Girafales le informa al Chavo que está invitado al simposio del club a celebrarse en Taxco, una convención donde acudirán los especialistas de las Águilas en el deporte de la pelotita. Pero como el Chanfle tenía pensado tomarse vacaciones, es autorizado a acudir con su esposa e hija. Además, allí el América presentará como novedad la presencia de su nuevo director técnico. Se trata del señor Cejudo, quien ya dirigió el club en el pasado, siendo el último en sacarlo campeón y además viene de consagrarse en el fútbol argentino. ¿Vos sos el entrenador de fútbol? Sí. Y es una lástima que se vaya después de haber hecho campeón al equipo. Bueno, siempre llega un momento en que es conveniente. Sí, qué bueno que lo alcanzo. Tomá, este es un recuerdo de la hinchada. Hombre, muchas gracias. Pero ¿qué agradeces, viejo? Nosotros tenemos que agradecerte a vos que hayas hecho campeón al equipo. ¿No es cierto? Claro, ha sido macanudo. Pero uno hace lo que puede, ¿no? Listo, che. Que tengas un bello viaje. Muchas gracias. Pero esa pelota en realidad no era un regalo de ninguna hinchada, sino que en su interior tenía joyas por un valor de $1 millón, las cuales iban a entrar de contrabando a México. A todo esto la Chilindrina había admitido que sí robó debido a una deuda que aún mantiene con Godínez, haciéndonos saber de la nada que es un importante referente en el mundo del AMPA y el crimen organizado, quien reclama cobrar sus usurarios intereses. Para esto le ofrece una forma ilegal de poder pagarle, que a su vez le reportaría una ganancia de $25.000 a la ex secretaria de Girafales. Para esto debe hacerse de la pelota que trajo el flamante DT americanista en su mano al arribar a México. Por su parte, Cejudo resulta ser un jeropa que por andar tiroteando minas en la pileta del hotel llega tarde a la convención que ya había iniciado. Y mientras le reclama enérgicamente al presidente la contratación de jugadores extranjeros, la Chilindrina logra meterse en su habitación y llevarse el esférico. Para identificar al contacto con quien hacer la transacción, Godínez le entregó un sombrero blanco de manera que la Chilindrina puede reconocerlo fácilmente. Este accesorio es casualmente muy similar al que le regaló doña Florinda a Chespirito para viajar. La diferencia es que el del malhechor llevaba una pluma negra, pero al chocar fortuitamente con el Chanfle en el hotel, ambos confunden sus sombreros intercambiándolos involuntariamente. La Chilindrina divisa al hombre de sombrero con plumas con una gran sorpresa al ver que se trataba del Chanfle, a quien ya conocía de su paso como empleada del América. Y luego de varios malos entendidos, donde por ejemplo el señor Equilibrio pierde la barriga cayéndose a la pileta, finalmente no pudo entregarle la mercancía.
Por su parte, doña Florinda reconoce el sombrero que le había regalado a su marido, pero como lo tenía puesto otra persona, se dirige a él para preguntarle de dónde lo sacó. Sin embargo, el verdadero contrabandista no la deja continuar y se lleva la bolsa de pañales cagados de su hija, confundiéndola con la pelota. A cambio le entrega $20.000 y luego 5.000 más que tenía pensado mexicanearse. Al retirarse presuroso, no solo que tira al presidente de la América al agua, sino que vuelve a chocar con el chanfle, repitiéndose la secuencia del intercambio de sombreros. Luego de enterarse de su error, Godínez pacta una nueva entrega con la Chilindrina, que ahora esconde la pelota en un cochecito de bebé y se lo entrega al chanfle, a quien todavía confunde con el contrabandista. Entonces, cuando el delincuente original llega al hotel, se lleva el de doña Florinda, que tiene a su hija dentro, y tras otra serie de convenientes enredos y confusiones, el señor Cejudo recupera su balón. Después se detiene a mirar un ojete y el malhechor se da cuenta de que ha cometido otro error al llevarse un bebé. Por lo tanto, vuelve y al final logra obtener la pelota quitándosela al DT. Al huir el chorro le toca el orto sin querer a la Chilindrina y se come un bife, lo cual le hace caer la pelota que azarosamente termina en poder de Jaimito el cartero, marido de la bruja del 71 que vive en pedo y lo lleva a la guardería ya que siempre lo confundió con un bebé. Luego de todo este quilombo, presidenta y DT de la América se reúnen para informarle a este último que está siendo acusado de contrabando, pero la Chilindrina ayuda a poner las cosas en claro al confesar lo que sucedió y entre todas las partes aclaran los hechos. Girafales se comunica con la policía y le avisan que rige una recompensa de 10.000 verdes por la pelota, ya que nadie sabe dónde carajo está. Doña Clotilde avisa que la tiene el borracho de su marido y comienza una búsqueda desenfrenada por la redonda que no aparecía por ninguna parte. La bruja fue la primera en agarrarla al ubicar al choborra, pero el señor Barriga se la sacó y Godínez lo surtió de una ñapi, quedándose así su cómplice con la posesión del balón. Este huyó raudamente hasta que tropezó e inexplicablemente hizo picar la pelota contra el piso con todas sus fuerzas. La misma quedó en manos del gerente del hotel y el chanfle se la quiso quitar, pero lo que le sacó fue el quincho, que luego le puso a la pelota al confundirla con la cabeza. Una vez resuelto este inconveniente, se llevó la bocha. El DT de inferiores sufrió el mismo síndrome del secuaz de Godínez, cayéndose al piso haciendo picar al esférico. Este fue a parar hacia un tenista que de drive la sacó de la cancha para que quede en control de Girafales, pero rápidamente tuvo que soltarlo al ser amenazado con un arma por el jefe de la banda, aunque afortunadamente cayó en su cabeza haciéndole perder el conocimiento. Entonces entró en escena el señor Cejudo para recuperar la pelota y se metió en la cancha de tenis con tanta mala suerte que recibió un raquetazo en la cabeza. Ahí apareció doña Florinda para hacerse del balón, pero su algarabía no le permitió darse cuenta que Rubén Aguirre ya se lo había robado y a Girafales se lo afanó el señor Barriga. Edgar Vivar se confió y al cruzarse con el colaborador de Godínez se comió 2 manos al mentón que lo terminaron de desmayar cuando el presidente del club le volvió a quitar la pelota. Rápidamente a Girafales se la sacó Florinda Mesa, quien esquivando a Cejudo le envió un centro con la mano a su marido. El chanfle se la devolvió de cabeza y cuando su pareja quiso rematar de zurda, le erró al balón perdiendo un zapato accidentalmente, con tanta mala fortuna que impactó en la cara del señor Barriga que ya se estaba reincorporando. El chanfle recuperó presuroso y disparó con derecha pegándole en el ojete a Edgar Vivar que cayó en la pileta. El DT de la primera división americanista ascendió la colina con la pelota que nuevamente quitó Chespirito, la pisó, la amasó y con otro derechazo ahora le pegó en el culo a la bruja del 71. Cejudo otra vez intentó la proeza de subir por la pendiente hasta que el secuaz lo cruzó y lo echó abajo, por lo cual fue expulsado por el esposo de doña Clotilde, que tenía una tarjeta roja en el bolsillo. Mientras tanto, Florinda Mesa perdió su zapato restante, con el cual anestesió al líder de la banda. Cejudo remató y Girafales, con una gran atajada, se quedó con el preciado botín, pero cuando quiso huir, su cabeza chocó con una maceta tanto de ida como de vuelta. El jefe contrabandista aprovechó la situación y se hizo del balón, aunque el chanfle se lo ganó de zurda y, todo de aire, con la derecha jugó con Cejudo. El DT construyó la pared con un cabezazo que Chespirito devolvió de la misma forma. El señor Cejudo cabeció de vuelta y cuando el chavo iba a convertir el gol, se hizo garcha al cabecear la maceta. Godínez se llevó la pelota con las joyas, Girafales se la dio otra vez con la maceta, el señor Barriga salió del agua y la bruja del 71 también. El cómplice traicionó a su patrón y se fue con la redonda, hasta que se cruzó con Jaimito que lo noqueó con un cross de derecha y colocó la pelota en el carrito del bebé, terminando al fin con esta sucesión de golpes.
el chanfle se abalanzó sobre el cochecito, dando inicio a otra hilarante secuencia donde a bordo del mismo y en bajada atravesó prácticamente todo México. En ese trayecto hasta se cruzó con el Dr. Chapatín, que hizo un pequeño cameo en la película y Chespirito facturó doble. Este peligroso recorrido, donde cometió todo tipo de desmanes, terminó de la peor manera por una colisión contra un puesto de feria que pudo haberle costado la vida. Milagrosamente el chanfle evitó la parca y se hizo acreedor de los $10.000 de recompensa, sin embargo tuvo que destinarlo todo a la atención médica. De todas maneras, la historia tuvo un final feliz porque el doctor del equipo le reintegró el pago a doña Florinda, ya que por pertenecer al América el club se hacía cargo de los gastos, aunque con la emoción que esto generó, lamentablemente tuvo que volver a ser internado. Todavía no me has dicho qué te parece el cuarto. Es lujosísimo. Hasta una cuna para la niña tiene. Como vienen tantas parejas de luna de miel. Cuando vienen de luna de miel todavía no tienen niños. Ah, claro. Bueno, quizá ponen la cuna para recordarles lo que deben hacer. Vas a despertar a la niña. Y a propósito, ¿no crees que le haría falta un hermanito? ¿Sabes qué? Creo que sí le hace falta un hermanito a la niña.